Bueno, ya os lo prometimos en el último vídeo que hicimos de Skull Tales enseñando el cofre, que teníamos más cositas que enseñaros y, pues como podéis ver, tenemos que enseñaros todo, ¿vale? Tenemos absolutamente todo, que nos lo ha dejado Eclipse y Draco Ideas para que podamos enseñároslo. Si os perdisteis la campaña en su día, pues en la descripción y el primer comentario, ¿vale? Tenéis el enlace por si todavía queréis pillar algo. Así que no me voy a enrollar más porque tenemos, como veis, mucho trabajo por delante. Y venga, vamos a empezar por enseñaros los tapetes. Bueno, empezamos con el tapete para la fase de puerto. Como veis, el tablero está integrado en el centro del tapete, queda espectacular, y alrededor tenemos pues espacio para todos los componentes que vamos a necesitar en la fase puerto. Y como veis, el borde está cosido. El de travesía, misma idea, tenemos el tablero integrado y en el lateral tenemos pues lo que sean todos los tableros para gestionar nuestro barco durante la travesía por el mar del Caribe. Igual que el anterior, si os fijáis en los bordes, pues también está perfectamente cosido. Venga, ahora vamos con esta chulada de aquí, que es el cofre donde podemos guardar nuestras monedas piratas para comprar y mercadear. Vamos con el cofre del tesoro para guardar nuestras monedas, que es una auténtica pasada. Ahora vamos con las dos expansiones más pequeñitas, que son Tortuga y Mi Capitán, Mi Capitán. Así que venga, vamos a darles un vistazo. Bueno, vamos con esta primera expansión de Mi Capitán, Mi Capitán. Lo primero que nos encontramos pues es un pequeño reglamento. Vamos a darle un pequeño vistazo para que veáis un poquito pues cómo es. ¿Vale? Que evidentemente pues no es muy extenso. Y luego tenemos pues un montón de cartas de eventos y rumores para añadir a nuestro juego base. Y además tiene estos nuevos tokens. Y vamos con la expansión de Tortuga, que tiene una filosofía más o menos similar. Tenemos primero pues nuestro pequeñito manual de la expansión y luego vamos a ver pues el tipo de cartas que trae. Que, bueno, como ya podéis deducir, pues son eventos de travesía, todas las cartas que nos trae. Bueno, tenemos también una bandeja de dados y, por supuesto, pues los dados temáticos o tematizados, como lo queráis decir. La verdad es que el tazo está bastante agradable. Vamos a ver, pues, cómo lucen ahí en la bandeja de dados. Turno ahora de... Venga, vamos con los extras que se desbloquearon durante la campaña. La caja de los extras. Vamos allá, aquí nos vamos a encontrar distintos componentes, ¿vale? Aquí lo vais a encontrar todos los dos idiomas, así que bueno, vamos a dar un vistazo a las cartas que trae en nuestro idioma, que son, pues como veis, eventos y una carta para el modo de versus. Este medallón, que la verdad es que está bastante chulo, por si queréis sentiros más pirata de lo normal. Aquí tenemos nuevos toques para los personajes y barco en travesía y demás. Tenemos cartas de tamaño mini, igual en los dos idiomas, y sobre todo son cartas de búsqueda y de equipo, lo que estamos viendo. Y en esta caja, bueno, pues tenemos una pequeñita sorpresa, porque tenemos dos nuevas miniaturas. Vamos a darle un vistazo. Y bueno, pues aquí tenemos las tarjetas en los dos idiomas de personajes, tarjetas de ayuda y demás. Aquí tenemos un blog, como veis, a color para, bueno, pues hacer el seguimiento de toda nuestra campaña, ¿vale? Las hojas son de doble cara, tenemos información por las dos partes. Y a continuación tenemos las bandejas para nuestra zona de juego. La verdad es que están bastante chulas. Colocamos la tarjeta de nuestro personaje y alrededor las cartas que vayamos teniendo. Venga, seguimos por aquí, por esta zona. Vamos a ver esta de las miniaturas de mar. Vamos con la expansión de las miniaturas de mar. La caja está muy bien, con cierre magnético. Y aquí tenemos las miniaturas, como lucirán en nuestro tablero de Skull Tales. Turno ahora de un poquito más de decoración, que estas cosas a mí me encantan, que son las puertas y los cofres. Vamos con las puertas y los cofres. Un poquito de decoración para nuestras partidas. La caja igual, con la apertura magnética. Y bueno, pues aquí vemos cómo pueden quedar nuestras puertas y cofres sobre el tablero de Skull Tales. Y ya para acabar con las expansiones de este tamaño, pues vamos con la de Piratas, que nos añade un nuevo modo de juego a Skull Tales, así que ni tan mal. Piratas. Esta pequeña caja, esta expansión, nos va a traer además el modo de pirata versus pirata, ¿vale? El modo versus del juego. Igual aquí lo tenemos en dos idiomas, tenemos pues un pequeño manualillo y aquí tenemos pues las distintas tarjetas de personajes y demás.
También tenemos los tokens para la fase de puerto de los personajes. Tenemos las cartas para este modo de juego junto con algunas cartas de tamaño mini de equipo y demás, ¿vale? Aquí tenemos pues para el modo versus los distintos personajes y las cartas de equipo que nos trae esta expansión. Y vamos a dar un vistazo a las miniaturas. Venga, ahora vamos a por la criatura, vamos a por Skull Tales, propiamente dicho, el juego base. Vamos a ver todo lo que trae y a disfrutarlo. Vamos con la caja base, lo primero, ¿vale? Fuera de la caja os vais a encontrar este pequeño troquel, así que tened cuidado que no se os caiga ni se os pierda. Vamos a abrir la caja y, como veis, lo primero que nos encontramos son los distintos manuales. Vamos a dar un pequeño vistazo para que os hagáis una idea de cómo son. Este es el de aventura. El manual para la fase de puerto. El manual para la fase de travesía. Y por último, pues el libro de campaña Sombras del Caribe. ¿Vale? Aquí tenemos todas las aventuras para jugar nuestra primera campaña de Skull Tales. Bueno, ahora empezamos con el cartón. Aquí tenemos las 4 losetas de tamaño grande que sirve para montar poblados o ciudades. Y por el otro lado nos permite montar el Mar del Caribe para la fase de travesía. Ahora nos vamos a encontrar las planchas de cartón troquelado, ¿vale? Donde tenemos pues todo el resto de cartón, tokens, tableros y demás que necesitamos pues para nuestras aventuras en Skull Tales, ¿vale? Como veis son unas 6 planchas más o menos con los tableros de las distintas fases de juego también. Bueno, bandeja de las miniaturas, que ahora las vamos a ver más de cerca, no os preocupéis. Aquí tenemos, como veis, ya vienen destroqueladas las losetas de tamaño, vamos a decir, pequeño o casi estándar, que es el tamaño más estándar, estas cuadradas. Y ya las tenemos destroqueladas y bien guardadas en su espacio. Y aquí ya tenemos las tarjetas de los personajes, así que venga, vamos a verlos todos.
también nos encontramos, bueno, pues las tarjetas de resumen para las distintas fases del juego, además, que esto viene muy bien, sobre todo para nuestras primeras partidas, tener acceso a la información de forma rápida. Vamos con las cartas. Aquí tenemos tamaño estándar, eventos de travesía. Más cartas de tamaño estándar, pues con el resto de eventos y rumores que utilizaremos a lo largo del juego en las distintas fases. Cartas de tamaño mini, vamos a darles un vistazo. Y aquí tenemos cartas de equipo, cartas de búsqueda, cartas legendarias, cartas de suceso y también estarán las cartas de magia, que algunos personajes tienen acceso a ellas. Más cartas de tamaño estándar, pues con el resto de eventos, ¿vale? Del juego. Monedas de plástico. Si no podemos tener las metálicas, bueno, pues estas nos van a hacer el mismo servicio. Luego tenemos un set de dados, en este caso pues son los dados normales. Tenemos aquí distintos marcadores e indicadores. Y nos queda por aquí los pasadores para los diales, para poder montarlos. Y por último, bueno, pues nos dan aquí una pequeña cantidad de bolsas zip. Vamos ahora por la mega expansión, Leyendas del Caribe, ¿vale? Que nos va a traer nuevas campañas y más contenido. Así que venga, vamos a darle un vistazo. Venga, primera expansión, Leyendas del Caribe. Esta caja que vais a ver está en inglés. Lo primero que nos encontramos pues, es el cartón truquelado con nuevas losetas, nuevos tokens para hacer referencia a las losetas y demás. A continuación tenemos pues, este pequeño troquel con los tokens para los personajes en la fase de puerto. Y este es el manual y campaña, ¿vale? Así que, bueno, no miréis muy atentamente para no haceros mucho spoiler, pero como veis sigue teniendo, digamos, la misma distribución, iconografía y demás que el que ya hemos visto del juego. Así como veis es bastante gordo. Las miniaturas que vamos a ver en detalle, porque aquí ya tenemos las tarjetas de todos los personajes y criaturas, así que venga, vamos a verlos. Y nos quedan cartas de tamaño estándar. Vamos a darles un vistacito, que principalmente tenemos eventos de travesía y además también incluye algunos nuevos encargos del capitán. Y
cartas en tamaño mini, pues tenemos lo típico de cartas de equipo, cartas de suceso y demás. Y turno ahora de la maldición del Caribe, ¿vale? Nuevas campañas, más enemigos para disfrutar en las tierras del Caribe. Vamos con la expansión de la maldición del Caribe. Lo primero que nos encontramos es el libro de campañas, porque nos trae 2 mini campañas y un epílogo. Además de las nuevas reglas pues, para el veneno y algunas cositas nuevas que nos encontramos en esta expansión. Bueno, cartón truqueado con losetas y tokens nuevos para las nuevas partidas que tengamos en esta campaña. Y aquí tenemos ya tarjetas de personajes, así que venga, vamos a darles un vistazo. Por último, más cartas de tamaño mini, que son pues cartas de equipo, de búsqueda, suceso y demás. Y ahora no te pierdas este vídeo de aquí y suscríbete. Los discípulos de Armita